entrenamiento, relevador y reparación de computadora. En este entrenamiento vamos a diagnosticar el termostato mediante el sensor de temperatura del refrigerante. Realizaremos la prueba del ventilador, verificando también el relevador y sus alimentaciones, para cerrar con la revisión de la salida de la computadora y reemplazo del controlador. Ahora, comencemos. Bien, vamos a realizar la prueba de tierra al sensor de refrigerante del motor. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que debemos de tener nuestro switch en la posición de apagado o switch en off. Enseguida colocaremos nuestro multímetro en la posición de resistencia o ohms. Ahora, con la punta negativa de nuestro multímetro la vamos a localizar en un bloque de cilindros. Es importante hacer una buena conexión a tierra para realizar esta prueba. Desconectamos nuestro sensor de temperatura de refrigerante del motor y en nuestro arnés debemos encontrar una lectura que sea menor a los 5 ohms. Entonces, con nuestra punta positiva del multímetro la colocamos en el pin número 1. El multímetro nos arroja una lectura de 5.22 kiloohms. Eso no es lo que estamos buscando. Estamos buscando una lectura menor a los 5 ohms. La pasamos a la posición número 2 y el multímetro nos está arrojando ahora una señal de 0.4 ohms. Eso es lo que estábamos buscando para esta prueba de tierra al sensor. Ahora, si es que encontramos una baja señal en las dos terminales del circuito, quiere decir que el circuito de señal tiene un corto a tierra. Pero en caso de no encontrar una lectura menor a los 5 ohms, quiere decir que nuestro circuito de tierra está abierto. Ahora pasemos a la siguiente prueba. Vamos a realizar ahora la prueba de señal del sensor. Para esto vamos a tener ya nuestro switch en la posición de encendido o switch en on. Nuestro multímetro debe de estar en lectura de volts. Ahí ya lo tenemos marcado en volts. De igual manera, nuestra punta negativa del multímetro, vamos a establecer una buena conexión a tierra en el bloque de cilindros. Esta prueba se debe de hacer con el arnés ya conectado en el sensor. Pero antes de eso vamos a interceptar la señal de la terminal 1. Por la parte posterior del arnés colocamos, ahí estamos colocando nuestro alfiler para poder detectar bien esta señal del sensor. Ahora conectamos nuevamente nuestro arnés al sensor de temperatura de refrigerante. Y con nuestra punta positiva del multímetro debemos de encontrar una señal que esté entre los 0.5 y los 4.5 volts de referencia. Esto, como siempre, va a estar dependiendo de la temperatura. A mayor temperatura, menor será su señal de voltaje y viceversa. Ahora, si tenemos una señal que sea menor a los 0.5 volts, es probable que el sensor esté en corto. Pero si tenemos una señal que sea mucho mayor a los 4.5 volts, es muy probable que este sensor esté abierto. Proseguimos ahora con la prueba de resistencia al sensor de temperatura de refrigerante del motor. Para esta prueba, nosotros desconectamos el arnés de la computadora del módulo electrónico para que sus componentes internos no modifiquen nuestros valores de lectura que vamos a ver en nuestro multímetro. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro multímetro en la posición de resistencia o en la posición de ohms. Ahí ya lo colocamos en la posición de resistencia. Y ahora, para hacer estas pruebas al sensor, nosotros colocamos, ahí se ven, colocamos dos alfileres por la parte posterior del arnés para poder hacer estas mediciones de resistencia directamente al sensor. Colocamos nuevamente el arnés al sensor de temperatura de refrigerante
y vamos a checar ahora sus valores de resistencia que tiene este sensor. Aquí no importa la polaridad porque pues, es una resistencia. Entonces ya el multímetro nos dio una lectura de 0.576 kilo ohms, que es lo mismo que si tuviéramos 576 ohms. Debemos de encontrar una lectura que no indique un cortocircuito, pero tampoco que nos marque un circuito abierto para realizar esta prueba. Para finalizar, vamos a realizar ahora la prueba de rango al sensor de temperatura de refrigerante del motor. Para esta prueba vamos a utilizar la herramienta pirómetro y también vamos a utilizar nuestro equipo de diagnóstico. Como podemos observar aquí ya en nuestra imagen, tenemos nuestro pirómetro apuntando directamente al sensor de temperatura de refrigerante del motor. Este a su vez nos está dando una temperatura de 32.5 grados centígrados. Ahora, este valor que nos está arrojando lo vamos a comparar directamente con nuestro equipo de diagnóstico en la línea de datos en vivo. Y al mismo tiempo vamos a comprobar el funcionamiento del termostato dentro de nuestro sistema de refrigeración del motor. Prosiguiendo con la prueba de rango al sensor, vamos a comparar los valores que nos dio el pirómetro junto con la lectura que nos va a dar nuestro equipo de diagnóstico. Al mismo tiempo, vamos a comprobar el funcionamiento del termostato y de los motoventiladores dentro de nuestro sistema de refrigeración. Para eso ejecutamos la aplicación X431 Pro, seleccionamos la marca EOBD y vamos a entrar de forma genérica al vehículo. Aquí el escáner automáticamente va a detectar el protocolo de comunicación. Tenemos aquí un protocolo ISO CAN bus. Vamos a enfocarnos en lo que son la lectura de datos en vivo, especialmente en los valores de temperatura de refrigerante del motor. Ahí tenemos el valor de 35 grados centígrados, es lo que estábamos buscando en comparación del pirómetro, lo cual nos dice que la comprobación del sensor está de forma correcta. Graficamos los datos ahora de forma personalizada, pero antes de eso arrancamos nuestro motor y mantenemos una aceleración constante de 3000 revoluciones por minuto para que el motor alcance su temperatura óptima de conducción. Aquí en la gráfica observamos cómo los valores van aumentando de forma gradual, y observamos que el tiempo en que va subiendo de grado en grado es demasiado corto, es muy corto. Lo que estamos buscando aquí es comprobar con la línea de datos en vivo cuándo es que se acciona el termostato. Lo que estamos buscando es una variación en la gráfica. Por ejemplo, aquí la temperatura sigue aumentando de forma gradual hasta que lleguemos a un punto en que observemos que nuestra gráfica comienza a desplazarse de forma más lineal, por así decirlo. Ya no va aumentando, ahora sí que de escalón en escalón la temperatura, sino que ya se mantiene un poco más constante. Y como pueden observar desde aquí, desde que llega el valor de los 80 grados centígrados hasta aproximadamente los 83-84 grados centígrados, nos indica que el termostato ya está comenzando a abrir, ya está empezando a dejar que el refrigerante proveniente desde el radiador está empezando a ingresarlo ya directamente desde el motor, por lo que pasa por la cabeza, etcétera. Gracias a la línea de datos en vivo podemos comprobar si es que tenemos el termostato y si es que está abriendo de forma correcta. Una vez que ya pasamos esa temperatura, empieza nuevamente a elevarse parcialmente esta temperatura. Esto nos indica que ya el termostato está completamente abierto y que todo el líquido refrigerante
ya está recirculando desde el motor hasta el radiador. Ya el termostato está totalmente abierto. La temperatura va a seguir aumentando hasta que llegue a un punto, en este caso aquí llegó a los 100 grados centígrados, que es cuando va a empezar a trabajar nuestro motoventilador del sistema de refrigerante del motor. Llega a 100 grados, disminuye hasta los 94-95 grados centígrados y nos hace referencia a de que nuestros motoventiladores están activando y enfriando el líquido refrigerante proveniente desde el radiador hasta el motor. Ojo, esta gráfica que acabamos de observar no va a ser la misma en todos los vehículos. Esto va a depender de la programación y sofisticación de la computadora, al igual que de la posición en la que esté ubicada el termostato y de igual manera la posición en la que esté ubicada nuestro sensor de temperatura del refrigerante, si está antes o si está después de nuestra toma de agua. Y así es como concluimos con estas pruebas al termostato, a los motoventiladores y al sensor de temperatura del refrigerante. Ya que concluimos con las pruebas a los fusibles, ahora vamos a pasarnos a nuestra caja de conexiones para observar, en este caso, las salidas de corriente a nuestros relevadores de los motoventiladores de primera y de segunda velocidad. Ya que concluimos con las pruebas de corriente en nuestros fusibles y en nuestra caja de conexiones, ahora vamos a activar nuestros motoventiladores de forma más directa cuando no se está empleando un escáner y poder hacer la activación de componentes.
En esta ocasión vamos a realizar la comprobación de un SM de un vehículo Sentra B15 de la marca Nissan, de la cual se tiene la queja de que el motor se calienta cuando se le demanda potencia. Se han hecho pruebas en el taller bloqueando el flujo de aire al radiador para verificar que el motoventilador opera en sus dos velocidades. Durante las pruebas se notó que no funciona a la velocidad alta del motoventilador. Continuando con las pruebas, se verifica el estado del fusible, el relevador, la continuidad del cableado y se llegó a la conclusión de que el SM no manda la señal de activación al relevador que alimenta al motoventilador en su velocidad alta. Para comprobar el SM vamos a utilizar un equipo específicamente diseñado para esta operación. Primero debemos seleccionar la marca del vehículo. Aquí buscamos Nissan. Después seleccionamos el motor, en este caso es 1.8 litros. Ahora nos pide poner la llave en ignición. En este momento podemos comprobar los relevadores de la bomba de combustible, del SM, tierra de sensores y la alimentación de 5 volts. Cada uno se representa con un LED encendido. Aquí vamos a conectar el escáner para visualizar los parámetros de operación del SM. Vamos a elegir el modo genérico para mayor sencillez. Una vez seleccionado, esperamos a que el protocolo de comunicación sea detectado y nos proporcione el resultado de los DTCs y estado de los monitores. Nos vamos a leer los datos vivos, donde únicamente seleccionaremos la temperatura del refrigerante del motor. Sería bueno graficar para una mayor claridad en la comprobación. Con esto vamos a engañar al SM para obtener respuesta en los controladores de los relevadores del motoventilador. Ahora pasamos la llave a Start y podemos ver cómo responden los indicadores de inyección y encendido. Además se vuelve a activar el relevador de la bomba de combustible. Aumentamos la temperatura gradualmente . Comprobando que el ventilador funcione en las dos velocidades. En la mayoría de los casos unos 115 grados deberían ser suficientes. Ahí empezó a trabajar la salida baja del motoventilador. Seguimos aumentando. Notamos que cuando la temperatura alcanzó 95 grados, el motoventilador funciona en baja. Y aún superando los 115 grados no hay respuesta en la salida del motoventilador en alta. Si reducimos la temperatura al llegar a los 88 grados centígrados, la salida que está operando se apaga, indicando que la velocidad baja del motoventilador funciona adecuadamente. Lo siguiente es comprobar la continuidad dentro del propio SM, desde el pin correspondiente hasta el controlador de la salida afectada. Para esto utilizamos un multímetro en escala de continuidad audible. Notamos que la continuidad existe, quedando como último responsable el controlador. Para desmontar el integrado, es recomendable aplicar calor a la placa. Con unos 150 grados podemos trabajar bien y no dañaremos los componentes electrónicos. Además, con un cautín aplicamos soldadura a las terminales. El objetivo es que la soldadura esté derretida en todas las terminales a la vez. Con esto, el integrado se va a poder mover y lo podremos retirar de la tableta. Ahora necesitamos limpiar la tableta electrónica con un poco de malla para desoldar. Para retirar el excedente de soldadura vamos a utilizar malla para desoldar.
con el mismo cautín la vamos a fundir y automáticamente se queda adherida. Esta malla para desoldar es comercial, en cualquier tienda de electrónica la podemos conseguir. Un extractor de soldadura no nos serviría en este caso, ya que no hay orificios por los cuales pase el aire. El único punto en contra es que la malla para desoldar, conforme se va saturando de soldadura, es necesario irla retirando. Ahora debemos limpiar con alcohol isopropílico para dejar la superficie lista para recibir el integrado nuevo. Para instalar el integrado les recomiendo que lo sujeten con un caimán sencillo nos puede servir para ello, y vamos a empezar soldando dos esquinas. Ahí está una de las esquinas. Ya que tenemos esas dos esquinas, revisamos que esté bien centrado el integrado. Una vez que ya comprobamos que están centradas las terminales, vamos a seguir soldando una por una. Una vez que ya están soldadas todas nuestras terminales, solo tenemos que soldar la base del circuito integrado. Esta base es muy importante, ya que a través de ella se alimenta de tierra el mismo integrado y también permite disipar el calor. Este circuito integrado que se reemplazó también contiene en su interior la fuente, contiene en su interior parte de la red de comunicación. Entonces va a ser el mismo procedimiento si la computadora está muerta, si la computadora no comunica, va a ser exactamente el mismo integrador que se tiene que reemplazar. Ahora solo queda la comprobación final. Una vez que se ha reemplazado el controlador de salida del motoventilador, es necesario comprobar la correcta operación del ECM. Para esto volvemos a realizar la prueba como se indicó al principio. Primero debemos seleccionar la marca Nissan. Seleccionamos el motor 1.8. Aquí ya nos solicita que pasemos la llave de ignición. Y ahora me pide que la pase a Start. Estamos ya nada más esperando que nuestro protocolo sea detectado. Ya tenemos el protocolo, nos vamos a datos vivos. Vamos a seleccionar temperatura del refrigerante del motor, que es la que nos interesa en este caso. Tenemos ahí 74 grados. Vamos a aplicar un poquito más de calor, 76, 81, 84, 91, 93, 94. A los 95 grados se activa la primera velocidad. 101 grados, 102, ahí ya tenemos 109 grados, se activó la segunda. Bajamos a 99 y se vuelve a apagar. Y al igual que hace rato, cuando nos pasamos o la temperatura baja y es menor a 88 grados centígrados, pues automáticamente se corta también la primera velocidad. Tenemos la primera, la segunda, la primera y apagado. Con esto finalizamos nuestra comprobación. Esto ha sido todo por esta sesión. Hasta la próxima.